Yo sé que ustedes están esperando en este momento la llegada de Marianela Montenegro a nuestros estudios. Ya está, de todas maneras, ella en este momento en el set del Buen Día desde Cochabamba. Es para hablar el día de hoy, juntamente con Marianela, de distintos temas, esas organizaciones internacionales que son una especie de fachada para el narcotráfico. Nos va a hablar el día de hoy de temas relacionados también con la carta que se ha enviado a los organismos internacionales con una inquietud nacional. Y hablaremos también de la colombianización de Bolivia, la chaparización de Santa Cruz, de todo eso enseguida acá en el espacio de Marianela Denuncia. El gobierno nos ha incorporado a una discusión bizantina absurda de decirnos si el supertanker funciona. El traerlo a Bolivia, como les habíamos informado, cuesta $1 millón. El mantenerlo aquí con los gastos operativos y todo aquello cuestan $60.000 día más. Y por supuesto que este tema no sirve. Y no sirve por dos razones. La primera, porque el agua se evapora antes de caer al suelo, a la altura que el supertanker despacha el agua. Pero el problema más grande de todo este incendio y de todo este daño a más de 2,5 millones de hectáreas que han ocurrido en la Amazonía boliviana, no es simplemente la acción del gobierno, la acción criminal del gobierno. Es decir, estamos frente a un gobierno que cínicamente nos dice que va a contratar un avión que le cuesta a los bolivianos, porque recuerden ustedes, ni Álvaro García Linera, ni Juan Ramón Quintana, ni Romero, ni el propio Evo Morales van a pagar de su bolsillo ese costo. El tema es que el supertanker es inútil en estas circunstancias porque el gobierno no solamente ha sacado un decreto para autorizar las quemas y los chaqueos, sino también el gobierno ha mandado gente, ha desplazado gente hasta diferentes áreas de la chiquitanía boliviana a prender fuego. Es decir, mientras el supertanker gasta una millonada procurando sofocar, entre comillas, los incendios, resulta que los activistas del movimiento al socialismo están prendiendo fuego. Y se han descubierto mochilas con gasolina, se han descubierto personas que a la vera de los caminos y continúan prendiendo el fuego. No puede ser posible este engaño. Estamos en medio de un proceso electoral donde el gobierno sabe perfectamente que va a perder abrumadoramente en las elecciones. En unas elecciones ilegales. Marianela Montenegro, siempre con nosotros dándonos datos. Y el día de hoy vamos a conversar con ella de temas bastante importantes también. Marianela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, desde Dios, un abrazo. Un gran saludo, Douglas, con problemas en internet, ya te decía, todos los momentos cruciales. Tristemente son boteados por todas las empresas que operan en el país, no importa con la que trabajes, lamentablemente. Pero bueno, tú también estás con un ruido y yo estoy con baja señal. Bien, yo te voy a anular el ruido en este momento a ti en este instante. Ya no deberías tener ruido en el lugar donde tú estás. Y pues, ¿cómo has estado? A ver, ¿cómo has visto Bolivia en estos últimos 7 días, del viernes anterior al día de hoy? ¿Cómo has visto Bolivia en base a las informaciones que han estado saliendo? Narcotráfico, una vez más, una narcoavioneta cae en el Chaco de un Chaco argentino, entre las fronteras de Bolivia, Paraguay y Argentina. 324 kilos de cocaína con sello de un hombre flaco con barba, según los reportes que tiene la prensa internacional. Eso y las declaraciones, por ejemplo, de uno de los diputados evistas, que dice que en los aeropuertos de Bolivia la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico cambia canes que no han sido entrenados y los suplanta con aquellos canes que han sido entrenados para que no puedan detectar la droga. Lo dice un diputado del Movimiento al Socialismo. Y obviamente habrá que creer
en sus aseveraciones porque ellos son parte de este control. Voy contigo, Marianela, ¿cómo estás? Bueno, los canes con sus policías amaestrados, perdón, los policías con sus perros amaestrados funcionan cuando ellos quieren. En todo caso, Douglas, son 10 toneladas las que han caído en Alemania. Y no importa la cantidad de toneladas que caigan, como decíamos en algún programa, como lluvia en el resto de los países. Lo importante es hablar de los temas de fondo que conllevan toda esta salida de cocaína y entrada de precursores en cantidades impresionantes al país. El tema es que el gobierno, el narcoestado, el narcorégimen está totalmente vinculado a todos estos hechos, porque a estas avionetas alguien les otorga un permiso, y por supuesto es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por la mitad de todos estos delitos y de toda la seguridad operacional que está en riesgo en nuestro país, Naciones Unidas, obviamente, es uno de los tentáculos de Naciones Unidas, la OASI, la que controla toda la seguridad operacional del mundo. Entonces, decíamos, ¿por qué en México y en Argentina, por la cuarta parte de lo que ocurre en Bolivia, le han quitado categoría a esos países? ¿Y de qué privilegio goza Bolivia? Obviamente sería una desgracia el hecho de que para la aviación civil, por supuesto que se baje la categoría, pero yo quiero que la gente se dé cuenta cómo están involucrados en el tráfico de cocaína este brazo operativo que se llama OASI, y que dicho sea de paso, se lo ha llevado a Montreal a uno de los militares que como en el caso de Nina, como en el caso de Sanabria, como en el caso de Narcoamauta, ha estado involucrado hasta el cuello en narcotráfico. Y estamos hablando de Celia Arispe Aparicio, exdirector de la DGAC. Hoy, además de manejar la DGAC, desde Montreal está manejando todo el narcotráfico en Bolivia, toda la seguridad operacional, digamos, formalmente en el país. No ha dejado prácticamente ese cargo. Él gana $15,000 mensuales pagados por la OASI, y tiene otro reconocimiento por parte del Estado boliviano. Entonces, estos temas nos muestran con claridad meridiana, sin temor a equivocarnos, que el narcoestado está respaldado por organismos internacionales que saben que en Bolivia está operando el crimen transnacional organizado, y que nos ponen una cantidad enorme de cortinas de humo, que Amparo Carvajal, una comunista que, dicho sea de paso, ha defendido a capa y espada a Álvaro García Linera, a Evo Morales, iba a hacer vigilias en las cárceles donde estos estaban detenidos, ha defendido el comunismo. Era una persona, una terrorista de ETA, que por supuesto ahora es defensora de derechos humanos, pero no podemos negar que es la persona que ha venido a adoctrinar campesinos, precisamente con ese movimiento que hoy nos está cobrando una gran factura. Entonces, Marianela, te interrumpo acá. Le voy a dar pie a José Antonio para que participe, para que no se quede tan callado como el anterior viernes. Tengo una consulta también a referencia de esto de los organismos internacionales. Voy contigo. Marianela, dime, en este caso del narcovuelo, por ejemplo, estás aseverando que, bueno, pues está protegido por niveles internacionales el narcotráfico en nuestro país, y que los tentáculos no solamente estarían a la interna, sino a la externa también del país. Sí, y lo digo sin temor a equivocarme, porque obviamente estamos viendo cómo se entregan, primero, es decir, avionetas que ya estaban vinculadas, coludidas con el narcotráfico, resulta que vuelven a obtener matrículas, ¿no? Por un lado. Pilotos que están ya perseguidos
por este delito de tráfico de cocaína, vuelven a obtener licencias. Entonces, no hay nada más que preguntarse quién otorga las licencias, quién entrega estas licencias al narcotráfico. Hay que pensar también que, acuérdese que una de las empresas donde ha hecho el curso el hijo de Chapo Guzmán, se llama SkyTeam, ¿no? Esta empresa, todo mundo dice, es de Gerald, de los sucesores de Gerald Ortiz, pero esto no es cierto. Ellos operan como testaferros porque definitivamente quienes es propietaria de esta escuela de aviación es Claudia Mancilla, la ex esposa del alcalde Edwin Castellanos. Y por supuesto ahí tienes, ella puso a la persona, al hermano de Edwin Castellanos, como director de DIRCAVI. Entonces este estado durante muchísimo tiempo andaba en la estratosfera porque le gusta consumir, pero mientras tanto las personas como Mancilla manejaban todos estos bienes incautados al narcotráfico, que por cierto han estado por todos los ministros de gobierno, incluido Carlos Romero, que ha hecho todo un teatro de decir que iba a hacer una auditoría de los bienes incautados y jamás la hizo. Y no estoy hablando de joyas, de vehículos, de dinero, de cantidades impresionantes de inmuebles que se incautan al narcotráfico. Estoy hablando con precisión avionetas que se han incautado al narcotráfico y que han vuelto a ofrecer servicios y están volando y están con matrículas. Ahora, ¿quién fue el director de la DGAC, quien entró a la cárcel además por una serie de actos de corrupción de él y de su esposa, Celia Arispe Aparicio? Estaba en la cárcel, lo han devuelto, cuando retornó el macismo, lo han devuelto al poder a Celia Arispe, porque es una pieza clave en el narcotráfico. Entonces, también estamos hablando de que de pronto Philip Goldberg sale expulsado de Bolivia y, o sea, un indiecito cuartomundista, como le dicen a Evo Morales, resulta que termina expulsando al embajador del país más poderoso del mundo. Esto obviamente, si no es una declaratoria de guerra, por lo menos es una afrenta total. Pero sin embargo, en lugar de frenar ciertas situaciones, ¿qué ha sucedido? Cuando se va Philip Goldberg, ¿qué sucede ahí? Le regalan 22 avionetas, 19 helicópteros, el edificio de USAID, los equipos de la DEA, de la NAS, todo se le da al Estado boliviano. ¿Para qué? Para que sigan operando con narcotráfico. ¿Qué es Evo Morales y toda su narcopandilla? Están en calidad de pisadores, porque fíjate, el de cocaína en Bolivia cuesta $2,000, $2,500. Ya en el exterior, esa misma cocaína está entre $80,000 y $100,000. Entonces, ¿quién maneja este negocio? ¿Por qué no se preguntan? Obviamente las élites de poder, el globalismo que los protege y que está tratando de legalizar todos los temas vinculados a la cocaína, como han hecho con la marihuana, con la ayuda de Mujica en Uruguay. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el tema del tráfico. O sea, pero además, todo esto, Douglas y Antonio, ¿cómo pueden estos organismos internacionales que se dedican a la interdicción y a la persecución de esta sustancia ilegal, cómo puede ser posible que haya caído un general de apellido Sanabria, que no era cualquier persona, era el que le brindaba seguridad a Evo Morales, era un hombre de su entera confianza? Y resulta que esta persona cae en Panamá, porque le hacen seguimiento, la DEA peruana, que obviamente en Estados Unidos terminan liberándolo, acortándole la pena, y resulta que no dice nada, no canta la marsellesa, simplemente hacen creer que han presionado a su familia y a efecto de ello él no ha hablado. Pero obviamente por alguna razón le han dado la pena. Estamos viendo a Nina, al coronel Medina, a Pedro Montenegro, con historias que casi todos conocen. Estamos viendo a uno de los cabecillas que también son gente que ha tenido puestos altísimos.
Entonces no se puede decir bajo ninguna circunstancia que el gobierno no sabe, no responde, o que la DEA no sabe, no responde, o que la embajada americana no sabe, no responde. Con el narcotráfico se está financiando el tema del foro de Sao Paulo, la UNASUR, el caos que se está sembrando en todos los países. Acá no puede ser posible que nos pretendan engañar con este... Marianela, una consulta. Hace algunos días atrás, en el transcurso de esta semana, el gobierno, a través de la ATT, le ha adjudicado al gobierno, al país chino, al gobierno chino, la posibilidad de monitoreo de nuestros cielos a través de un sistema satelital. Es decir, van a monitorear absolutamente todo, incluso las comunicaciones, pero hablando estrictamente de el monitoreo de radares, vuelos. Los chinos van a saber todo lo que se hace en Bolivia, absolutamente un control satelital. Esto vinculado a lo que estamos hablando, Marianela. Totalmente vinculado a lo que estamos hablando está este tema, porque por supuesto, y no, cuando miremos chinos, no miremos a los chinos como tal, miremos como representantes de ciertos poderes, de los poderes globalistas. También se han metido en la China, también los han vuelto maquiladores los chinos, porque acuérdate, todos los productos que obviamente se producen en China prácticamente se han producido como esclava. Computadoras, vehículos y toda la tecnología y el know-how que han llevado a este país, porque lo han tomado como maquiladora. Y encima le han puesto un dictador como Xi Jinping. Y ahora le quieren vender al mundo que el capitalismo en dictadura es bueno, porque fíjate cómo ha prosperado el gigante asiático. Es decir, obviamente todo eso ha sido forzado, merced a la economía y el trabajo de los estadounidenses, porque acuérdate el hecho de que los aranceles para los productos de China en Estados Unidos eran el 3%, y los aranceles de los productos de Estados Unidos metidos en China eran el 29%. Eso cortó Donald Trump, pero de alguna forma demuestra que estos han inflado esa economía precisamente con una suerte de engaños. Hay ciudades enteras, una réplica de Nueva York, te hablo ya del negocio inmobiliario, que también es parte del negocio, es una réplica de Nueva York que está vacía, edificios vacíos, porque obviamente la gente no tiene acceso a poder comprar absolutamente nada. Entonces acá nosotros, ¿qué estamos mirando? Que estos que maneja el narcoestado en Bolivia, y hablo desde Evo Morales, ahora David Choquehuanca disfrazándose de inca, distrayendo a la gente con peluqueros y no sé cuánta historia, cuando ese individuo hasta se tiñe el pelo, cuando ese individuo hasta tiene dinera, dice, flojos, y no se lavan ni la cabeza, van a una peluquera, dice, y el peluquera para teñirse el pelo, ¿por qué no se tiñe él? Es que no hay que ser tan impostor. Porque, por ejemplo, él, en lugar de viajar hasta con cocineras, porque dentro de su, ¿qué se llama?, de su comitiva, Evo Morales, por ejemplo, llevaba masajista, peluquera, llevaba todo lo que le da la gana para satisfacer sus necesidades personales. Y lo propio hacen estos han tenido alta escuela, exactamente eso hacen estos. Fíjese, han estado en la CELAC de limosneros, han estado en Bruselas precisamente pidiendo dinero, entregando tierras raras. En Bolivia, les debo decir, y en alguna ocasión te mostré lo que la Universidad de Colorado había clasificado las piedras preciosas y los cristales bolivianos. Cantidades impresionantes. Ellos sabían dónde estaban, pero los bolivianos no tienen idea. Por ejemplo, yo he estado mirando a un montón de gente que hablaba de tierras raras. ¿Qué te imaginas? A ver, yo le pregunto a ustedes que son de un departamento eminentemente minero, en el caso tuyo, Douglas, no sé si Antonio, ¿qué suponen que son las tierras raras? Tierras que contienen en su composición partículas y algo de mineral. ¿Y usted, Antonio?
Bueno, tengo la misma percepción de que hay, bueno, pues recursos naturales que precisamente, bueno, pues pueden ser explotados de alguna manera. Bueno, es la percepción que tenemos, que teníamos la mayoría de los Todos. bolivianos, porque estamos Mm. en Babia, estamos en la estratosfera. Las tierras raras están presentes en la tabla periódica de los elementos y representan 17 tipos de minerales especiales que son los que sirven para altísima tecnología, diría casi desconocida para nuestro país. Entonces, estos son minerales muy especiales que cuando te dicen que están explotando plata, también o fundamentalmente están explotando tierras raras, que no es un territorio, es parte de la tabla periódica de los elementos y que son 17 tipos de minerales, ¿ya? Que por supuesto son para altísima tecnología. Estas son las tierras raras. Y de Marianela, Marianela. no Evo Morales, ni Choquehuanca, perdón, dígame. Voy contigo, José Antonio. Estas, Marianela, en el mundo, en nuestro país fundamentalmente, las tierras raras. Perdón. Hay muy pocas tierras raras en el mundo y especialmente en nuestro país, Marianela. Exactamente, o sea, hay en cantidades impresionantes en nuestro país. Bolivia, por eso yo, no sé si Douglas o Antonio me han escuchado repetir una y otra vez que Bolivia es el país más rico del mundo. Y la gente todavía no se la cree, pero no puede vivir en miseria. Imagínate, claro, los países petroleros, los Emiratos Árabes, aquellos que venden petróleo, le dan una renta anual a sus ciudadanos de entre 7.000 dólares a cada uno por año. ¿Por qué? Sobre lo que dices, Marianela, sobre lo que tú estás diciendo, Marianela, sobre el tema este de que Bolivia es el país más rico del mundo. Verdad. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. En Bolivia, si Bolivia es el país más rico, en Bolivia uno de los departamentos con mayor riqueza es Potosí. Por el tema de la plata, por el tema del litio, incluso por el tema del agua, solamente el tema del agua con lo del Silala, para darles un ejemplo, porque a futuro el agua va a ser el elemento por el que haya guerras. ¿Qué pasa con Potosí? En eso no creo mucho. Esa es su parte de los miedos que están metiendo a la gente. Ya, pero vuelvo al tema. A ver, vuelvo al tema. El gobierno boliviano sabe esta lógica. Y sabe muy bien que para aprovechar de los recursos naturales del departamento, tiene que hacer dos cosas. Uno, hacer cansar a su población para que su población se vaya a otros departamentos. Cuando se logra esto, este departamento tiene menor representación de diputados, senadores, es decir, menos voces que reclamen por ellos en el Parlamento. Para que cuando el gobierno haga leyes, nadie diga nada. Haga leyes del litio y nadie diga nada. Haga leyes sobre la minería y nadie diga nada. Entonces es como tener la casa del millonario en la cuadra, pero abandonada, para que los rateros, los amigos de lo ajeno, entren a la casa y se hagan cargo de todo. Lo que hace el gobierno con Potosí es lo que están haciendo los gobiernos globales con Bolivia. Que los bolivianos se cansen del tipo de gobierno que tienen, que emigren como los venezolanos, que se cansen como los cubanos y que vayamos saliéndonos todos de Bolivia también, para que a través de un gobierno corrupto, ¿no?, cuyos políticos no sirven para nada, ni oposición ni oficialismo, los gobiernos globales del mundo, llámese Unión Soviética, llámese Estados Unidos, llámese los chinos, y los dueños de estos gobiernos se apoderen de nuestros recursos naturales. ¿Ya? Esa es una tendencia. La otra tendencia de la que estamos hablando con Marianela es completamente diferente, con esto del Foro de Sao Paulo para instaurar gobiernos en esta región que ayuden a este concepto. Marianela, contigo, por favor, adelante.
Yo iría más lejos de lo que tú mencionas, mi querido Douglas, por el siguiente tema. Primero, partir de la premisa que estos nos han engañado desde siempre. Y cuando me refiero a estos, me refiero a las transnacionales, que se llaman Standard Oil, Gulf, que se llaman la British Petroleum. O sea, ¿quiénes son? Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Estos son los que se han repartido el poder, el territorio, los protectorados y toda la historia, ya después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, acá en este continente, ellos han metido la uña mediante Estados Unidos. Han fortalecido a Estados Unidos, obviamente, y lo han vuelto capataz de la región. Entonces, el que se rompe la cara, el que se rompe el hocico, ¿ya? Al que le dicen pesca, pesca, como dice a tu perro, ¿no? Es a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que invada Libia, Irak, Siria, no sé qué, no sé cuál, declara la guerra aquí. Ellos se rompen la cara. Pero hay otros que trabajan detrás de la cortina, ¿no? Que están detrás del poder, o sea, detrás del trono. Y son empresas británicas, incluida la corona, ¿eh? Cuando aparecen unos libertadores, y no voy a hablar de los que en verdad creen, porque hay que dividir, en verdad crees que realmente se atenta contra la mujer y por eso te vuelves feminista, porque crees, estás creyendo en eso, pero ellos fabrican esos discursos. En el caso del territorio, se han inventado unos libertadores que nos han hecho creer que han ido desde Cumaná, Venezuela, hasta la Patagonia a caballo y nos han liberado. En realidad, acá lo que ha habido simplemente es el quitarle que se llama la colonia, nosotros llamamos colonia española, y bueno, le han quitado la colonia a los españoles y nos hemos convertido en una colonia británica, por un lado. Por el otro, ¿qué han hecho estos durante todo este tiempo? Primero, estudiarnos. Han estudiado con la excusa de venir a estudiar la naturaleza, las plantitas o a los indígenas, ¿no? Que han entrado millones de ONGs que estudiaban absolutamente todo. Estas estaban recabando en materia minera, en materia petrolera. Incluso este delincuente que vive en Estados Unidos y que tiene el tupé de hablar que ha sido fabricante de Evo Morales, se llama Gonzalo Sánchez de Lozada, él tenía telecine y en realidad tenía un sistema para indagar sobre la minería. En realidad la empresa Comsur no era plenamente de él, o por lo menos simplemente oficiaba de testaferro. Comsur le pertenecía a los Rothschild. Si no, pregúntense por qué le pagaron $300,000 a Luis Arce Catacora para atender su cáncer en Brasil. Gente de Comsur. Entonces, hay una serie de mentiras que nos han ido contando, incluida la participación. O sea, quiero decir y quiero que quede claro que Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Evo Morales, son la misma chola con diferente color de pollera, nada más. Y ellos te van poniendo la gente de recambio, todo el tiempo te van poniendo la gente de recambio. Los funcionales, gente que van financiando en medios de comunicación, comprándose medios, oyendo vía extorsión, como han ido con PAT, con Bolivisión, con ATV, mediante extorsión los han sacado a los de Prisa y se han metido ellos. Carlos Gil, Álvaro García Linera y toda la pandilla más. Aún desde Sánchez Lozada, yo quiero que vean un denominador común: dividir para reinar. ¿Cómo nos han dividido? Nos han dividido primero en 400 municipios. ¿A quién se le ocurre? Pero además nos han convencido, Douglas, Antonio, nos han convencido de que está bien que la participación popular llegue a la comunidad. Sí, ellos han generado la migración y la emigración en nuestro país.
Entonces nos dividen en casi 400 municipios con alcaldes, 400, casi 400 alcaldes, casi 4 por 7, 28, 2.800 que se llaman concejales. Los ediles curules de Roma son los concejales de ahora. Crece el aparato estatal. Entonces crece de esta forma gigante y te genera una división total. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva de debilitar el Estado, de hacer quebrar el Estado. La participación popular no ha tenido otro objetivo que dividir. ¿Qué objetivo tiene el homosexualismo? Dividir entre católicos, entre gente que está destruyendo la familia contra gente que está profesando toda esa falsa ideología. Porque nosotros siempre hemos debido convivir con homosexuales que a nadie le incomodaban. No, para absolutamente nada. La gana, pero que ya no nos pretendan imponer leyes, que no nos pretendan imponer que les tenemos que mantener con bonitos, ese ya es un chiste. Entonces, lo mismo, lesbianas, ¿a usted le incomoda ver un par de chicas que se atraen o no sé cuánta historia más, o son parte de su naturaleza, de sus perversiones? No voy a entrar a esa discusión, solamente que quiero que la gente se dé cuenta que todo es para dividir. Bien. Bolivia era una república unitaria, donde cada boliviano tenía derechos y obligaciones, no importando negro, blanco, rojo, homosexual, lesbiana, no importaba, todos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Y qué sucedió? Nos han dividido en 36 naciones originarias. Todo, si usted se va fijando, ecologismo, por ejemplo, ecologistas contra, porque además dentro del ecologismo están los que no se comen animales, ¿no? Los que los protegen, que son capaces de dormirse con una gallina en lugar de comérsela. ¿Te das cuenta? Entonces te van metiendo una cantidad de temas en internet, en las redes sociales, para que la gente se conduela con los animalitos y compremos la carne sintética y comamos otro tipo de temas que son absolutamente químicos. Por eso Bill Gates está con su fábrica de carne sintética. Por eso ya Estados Unidos ha aprobado a 4 restaurantes que vendan carne sintética. Entonces así comienzan a acostumbrarte, como cuando quieres comerse una sopa de rana, a la ranita si la pones al agua caliente te va a saltar, pero si a la ranita la pones al agua friecita, va nadando de crawl y la ranita le vas calentando el agua y después te comes una sopa de rana. Eso es lo que están con nosotros, nos están acostumbrando a toda esa basura y ellos ponen porque han adoptado la tesis hegeliana, con la tesis, la antítesis y la síntesis, porque ellos te ponen las feministas, te ponen los antifeministas que además les dan sustento ideológico, le dan unas bases ideológicas y la síntesis, la que critica acá y critica allá, y ya se convirtió en una ideología, ¿no? Cuando es Marianela, todo lo que estamos hablando son metas, son objetivos de lo que quiere implantarse a nivel global